Iniciando entonces el día de hoy y continuando en realidad el estudio del libro de Hechos. El libro se llama Hechos de los Apóstoles. Poco a poco, en la medida que vayamos avanzando, ustedes van a ir percibiendo que debería llamarse de otra manera. Porque Hechos de los Apóstoles, cada vez más estamos de acuerdo que los hechos y las cosas que vamos a ver corresponden más bien al Espíritu Santo obrando en la tierra a través de hombres. Y los apóstoles propiamente dicho son mencionados, pero no son lo más importante de la historia. Son personas, alguno que otro que aparece en las historias, particularmente Pedro y Pablo, ¿verdad? Pero por ahora van a conocer entonces lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en la tierra. Hemos visto la semana pasada, en el capítulo 1, hemos visto del 1 al 11, al Señor Jesús ya resucitado. Recuerden que el libro de Hechos está hecho, valga la redundancia, ha sido escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio que tenemos en nuestras Biblias, el Evangelio de Lucas. Y al escribir esto, Lucas sí termina con la historia en su Evangelio de la muerte y resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús. Pero aquí continúa y repite y da mayor detalle a ese momento. Entonces vimos al Señor Jesús ya resucitado, instruyendo por el Espíritu Santo a los discípulos y prometiendo enviar poder desde lo alto. Eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Enviando poder desde lo alto? Sí, enviando poder desde lo alto. O tú puedes hacer que se vuelva de noche y que se vuelva de día y que el sol se mueva y que llueve y deje de llover por ti misma, tú mismo. No, ¿verdad? Las cosas que hacía Jesús eran por la obra completa del Espíritu Santo en él, Dios actuando a través de él en su condición humana, cuando él estaba como hombre. El poder venía por el Espíritu Santo en él. Hoy tú eres un hijo, hija de Dios, tienes el Espíritu Santo en ti. Así que puedes orar y puedes pedirle, y si es voluntad del Señor darte esto, te va a responder o va a hacer. Y vas a ver en tu vida que de pronto cosas que no debieron pasar suceden. Y te vas a dar cuenta que de pronto tú las habías pedido y te habías olvidado. El Señor nunca te deja en el aire. Así que el poder viene de lo alto. También vimos que el Espíritu Santo capacitará a los creyentes para ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, ¿no? Y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra en ese momento era Judea, Samaria, Egipto, el mundo antiguo. Pero Jesús, al decir hasta lo último de la tierra, piensa en Chosica. ¿Ya? Así de sencillo. Lo último de la tierra. Está expandido en todo el mundo, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo va a capacitar a los que creen en Jesús, a los creyentes, a través del Espíritu Santo hasta lo último de la tierra. Y hemos visto también que Jesús ascendió al cielo prometiendo la venida del Espíritu Santo. Eso lo veníamos viendo desde Juan. Prometía, decía, el Consolador es necesario, es bueno para ustedes que yo me vaya, el Consolador hará esto. Acuérdense de esta palabrita en griego, parakletos. Qué fácil, ¿no? Parakletos, parece algo de bicicleta, no sé. No, Parakletos es el Consolador, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Así que recuerden esa palabra y tiene que ver con la promesa de que el Espíritu Santo vendría. Y también hay otra promesa. ¿Se acuerdan a los discípulos mirando al cielo? ¿Verdad? Jesús hablando, y ellos mirando cómo subía. Y dice que una nube lo cubrió. Ya. Hay dos promesas, la venida del Espíritu Santo, la cual ha sido totalmente cumplida, y hay una que todavía no sucede. ¿Cuál es? La segunda venida gloriosa de Jesucristo a la tierra. Así que estas son cosas que hemos visto el domingo anterior. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver cosas muy interesantes. Vamos a ver
a los apóstoles y discípulos que se mantienen en oración en Jerusalén. Esto lo vamos a explicar ahora. También vamos a ver cómo Pedro de pronto se levanta y hace una propuesta. Recuerden que no estamos muy lejos del Pedro que negó a Jesús, el Pedro que de pronto está todo compungido cuando Jesús le pregunta en la playa y ya resucitado: Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Recuerdan ese Pedro que ha sido restaurado? Bueno, ahora Pedro ya está con toda la gente, están en Jerusalén, están orando, y de pronto se levanta y hace una propuesta. ¡Wow! Y no la hace de cualquier cosa. Hace una propuesta por primera vez que sepamos, basada en las Escrituras. O sea, de lo que él sabe de las Escrituras, él va a proponer algo a los discípulos. Y de esta propuesta, de esta conversación, vamos a ver la elección del espacio vacío de Judas. ¿Se acuerdan que eran 12? Y ahora son 11, ¿verdad? El sucesor, la elección del 12º apóstol. Por ahí vamos a ver cómo es que se produce esto. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Guíanos, Señor. Gracias por permitirnos conocerte más y saber la historia de quienes nos precedieron, Señor, al momento que iniciaba este tiempo maravilloso de fundación de tu iglesia en la tierra. Gracias, Padre, guíanos, danos discernimiento, danos entendimiento con tus palabras y permítenos sacar una excelente enseñanza de todo esto el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, hablamos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Muy bien, vamos al versículo 12 del capítulo 1, versículo 12, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 12. Dice así: entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Monte del Olivar, Monte de los Olivos, es el mismo lugar. ¿Qué había pasado antes? Lo que acabamos de decir, en el versículo 11, donde dicen dos personajes, dos varones vestidos de blanco, junto a los discípulos que están con la boca abierta mirando al cielo. Y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Ya habíamos dado toda una explicación sobre esto, ¿verdad? La nube podría ser la gloria de Dios expresada como una nube donde Jesús desaparece, pero Él se va físicamente y está sentado a la diestra del Padre físicamente. Y está la promesa que va a regresar así como se fue. Entonces, dice el versículo 12, los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Quiero mostrarles aquí este versículo, que es el mismo Lucas en su Evangelio. En el capítulo 24, versículo 49, ¿correcto? Dice: yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. ¿Qué acabamos de leer? Los apóstoles vuelven a Jerusalén, desde el monte del Olivar se van a Jerusalén. Entonces Jesús les había dado una indicación a ellos, un mandato muy puntual. Primero la promesa. ¿Qué dijo? Voy a enviar a ustedes la promesa de mi Padre. Él ya hablaba del Espíritu Santo una y otra vez, ¿verdad? Pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos del poder. Jesús no envió a sus discípulos inmediatamente a la obra. Ya me voy, vaya, prediquen el Evangelio, hoy es el momento. No dijo nada de eso. Primero dijo: vayan a Jerusalén. Quédense ahí, en Jerusalén, hasta que venga de lo alto el poder. Bien, entonces,
Él no manda de frente a la obra sin capacitarte. O sea, en su majestad, Él podría de pronto llenarte la voz y hacerte hablar de Jesús, pero normalmente lo que vemos en Jesús es que Él primero te moldea, trabaja en ti, te prepara. Entonces, no se trata de entrar a un instituto bíblico necesariamente para poder estar 2 años de capacitación y hacer. No se trata de eso. Se trata que a través del Espíritu Santo vas a ser capacitado. Y eso es lo que hace el Señor. Los manda a Jerusalén. Lo que hace no es mandarlos inmediatamente a la obra, sino primero a la dependencia a través de la oración. Miren lo que les estoy diciendo. ¡Wow! Sí, qué chévere ha estado la prédica el día de hoy. No, sí, voy a hablar de Jesús. No, sí, yo no tengo miedo. Voy. Tengo ahí a mi hermana, tengo ahí voy a hablar del Señor, voy a hablar. Oye, wait, espérate un momentito. Ahora, ¿es el Señor que te está mandando o eres tú con tu ánimo, tu emoción, tu entusiasmo? Te cierran la puerta de una y ¿cómo te quedas? Fuiste con la emoción así, saliendo con los poros y de una te pincharon los globos, ¿no? Como por esa expresión me he adoptado yo. Te pinchan los globos, ¡pa! Ya, se acabó tu predicación, ni siquiera empezaste. Eso es emoción. Entonces Jesús los envía y van a estar ¿en qué? En oración. Y también los envía a estar esperando el poder del Espíritu Santo. Porque este pescador llamado Pedro, Tom Bretón, o este Simón el celote que era terrorista que se iba contra los romanos, o este publicano llamado Mateo, ya están en capacidad de salir y comenzar a hablar y hablar del Señor. Mira, con todas sus fuerzas, haciendo uso de toda su memoria, han estado 3 años con el maestro, a lo mejor la hacen, ¿no? Pero ¿sabes qué? Jesús les dice, esperen el poder del Espíritu Santo. Hay un plan más grande que lo que tú y yo podemos hacer solos con nuestras fuerzas. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces la obra de Dios no se hace con la emoción, el entusiasmo humano. Eso es parte del asunto. Eso acompaña el tema. Sino con poder de lo alto. Y cuando hablamos poder de lo alto, lo ves muy alto y dices, si yo quiero ese poder, ya lo tienes. Ya lo tienes. Pero ¿cómo se activa? ¿Cómo se activa? Por eso es la oración. Y entonces vas a ver el versículo 13. El versículo 13 te dice, cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Si cuentan bien, son 11. Son 11. Todos ellos, dice el versículo 14, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Hay una descripción bastante significativa aquí, porque Lucas está llevando de una manera muy ordenada la descripción del momento, y es importante que lo diga, porque de aquí vamos a ver a un Pedro que se levanta, ¿ya? Entonces dice claramente quiénes estaban, y menciona hasta la madre de Jesús, a María, ¿verdad? Y a sus hermanos. Hay un grupo bastante grande. Miren, antes de que descendiera el poder del Espíritu Santo, los discípulos obedecieron sin condiciones la instrucción del Señor Jesús. ¿Se han dado cuenta de eso? Ellos habían estado escondidos, ¿verdad? Y Jesús aparece una vez,
y aparece otra vez. Hay una serie de eventos que ocurren durante 40 días con Jesús resucitado. Ellos no están en una situación de tranquilidad caminando por todos lados sin problemas. Ellos han estado medio escondidos después de los eventos de Jesús. Pero ahora ya la presencia de Jesús resucitado es innegable. Entonces lo que hacen es obedecen y no hay nada que aparezca acá en la palabra que hayan hecho de manera intermedia. Ellos han ido a hacer lo que Jesús decía. No intentaron adelantar la obra. No aparecen esos improntos de pronto, esas cosas que de pronto hay, arrebatos de Pedro. Vamos a empezar. No hay nada de eso. Está siendo hecho de la forma de Jesús. No intentan adelantar la obra. No organizan estrategias humanas. Ya, y ahora que no está el maestro, ¿cómo lo hacemos? Mira, yo conozco a tal, podemos hacer esto, podemos juntarnos aquí, nos juntamos allá, hablamos con ellos, hacemos un grupo, nos vamos por grupos. No hay nada de eso. ¿Han visto eso? ¿Están viendo la historia de eso? No, ¿verdad? No hay estrategia humana. Hasta ahora solamente hay lo que dijo Jesús. Simplemente permanecieron unánimes y en oración. ¿Entienden lo que es unánimes? Como una sola persona, ¿verdad? Todos juntos. En oración. La unidad no fue producida por programas, por estrategias ni voluntades humanas, sino por los corazones que han sido rendidos ante la palabra de Dios, del Señor. La sola palabra de Jesús les hace saber que deben esperar, orar y esperar la conducción de Dios, el poder de lo alto. El principio es este: la oración precede al poder, o sea, antes de que venga el poder, tú estás en oración. Para decirte lo más fácil. Si tú necesitas algo, estás pensando en tu familia y estás diciendo, ¿por qué ellos no me creen? ¿Por qué ellos no vienen a la iglesia? ¿Por qué ellos no piensan que esto es más importante que cualquier cosa que hagan? Primero, ¿qué estoy haciendo mal yo que no los convenzo? Segundo, no soy yo. Es el Señor. Pero ¿cómo lo estoy buscando? Ay, perdóname, Señor. Y me pongo a orar. Me pongo a orar. Es lo primero que debemos hacer. Esperando en Él, orando. Y eso es lo que está haciendo este grupo de discípulos con los hermanos de Jesús, con la mamá de Jesús. Se están poniendo a orar. La oración precede al poder. Lo que va a venir es una respuesta de Dios. Y ahí es donde digo, agárrate, porque no es lo que tú esperas necesariamente. Pero ellos estaban atentos a lo que sí les había dicho el Señor Jesús, el Espíritu Santo, el poder de lo alto. Entonces, la obediencia que te lleva a esperar en oración es la que prepara el terreno para que Dios envíe al Espíritu Santo. Acuérdense de Jesús, el que me ama, ¿qué decía? Obedece mis mandamientos. Obediencia. La obediencia es un camino que te lleva a conocer la gloria de Dios. Dios no unge la autosuficiencia. Otra vez, ahí está el pastor y su tiempo de discipulado, su tiempo de preparación, el instituto bíblico, las enseñanzas, cómo habla el pastor. Eso no sirve para nada. Yo no hago nada si no estoy en el Señor, sea lo que voy a volver. Si no puedo estar sin Él. Ahora siempre lo decimos. Pero si yo estoy, espérate, Señor, no, un poquitito, espérate, ya me cansé, me duele. Ya. No voy a hacer nada si no estoy de la mano del Señor. Pobre de mí si me quiero soltar. Esto que está haciendo Dios, esta obra, la está haciendo Él.
Y cada uno de ustedes y yo estamos siendo utilizados para esa obra. Ustedes no vean que porque están sentados no participan en ella, están en sus vidas participando en ella. Lo van a ir sabiendo en la medida que se involucren más, que abran su palabra y la lean y comiencen a estar en oración. Cada quien tiene sus propios temas, sus propios problemas económicos, familiares, de salud, distancias, hay distancias. Cada quien tiene sus temas. Dios se las conoce toditas. Pero ¿en qué frecuencia estás buscándolo realmente a Él y no a tu propio conocimiento para tratar de resolver las cosas diciendo, yo estoy con Dios? No es así. No es así. No es así. Si estás en ese camino estás mal. Ahí sí estás mal. Dependencia de Dios es depender realmente de Él. Ahora, la iglesia nace no en el ruido de la actividad. ¡Ay, Chosica! Comienza pa, 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 pam, pam, pam. Se abre de la iglesia, primera vez, Calvary Chapel en Chosica. Venga, no se la pierda. Palabra de Dios garantizada. ¿Ha habido eso? No tenemos aún ni el letrero. Pero ya tenemos 1 año, 5 meses aquí. Casi. ¿No? Ese es el Señor el que hace esto, ¿verdad? Entonces, la iglesia no nace en el ruido de la actividad, sino en el silencio reverente de hombres y mujeres esperando al Señor. ¿Qué les parece eso? Pastor, la iglesia no nace en el ruido de la actividad. De la actividad, así es. La actividad es una consecuencia de lo que el Señor permite que se haga. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Oramos y vemos, hagamos. Ya. Hay actividad, naturalmente hay actividad, pero no es la razón de la iglesia. Es lo que la iglesia tiene como iglesia. Pero ¿dónde nace la iglesia? En el silencio de la veneración a Dios, de la búsqueda de Él, de su palabra, de saber qué cosa quieres de mí, cómo puedo ser útil a ti, estoy a tu servicio, Señor. ¿Cómo puedo ver que las personas que tengo a mi lado te conozcan como yo ya te estoy conociendo? Eso es oración. Eso es oración. Ahora, eso que acabamos de ver con respecto a lo que están haciendo, orando, nos recuerda que el mover del Espíritu Santo, el real movimiento, digamos, del Espíritu Santo no contradice la palabra de Jesús. Siempre encuentra a su pueblo esperando. Si ustedes ven cómo se narra, toda la Biblia es una espera permanente. Ahorita estamos esperando ¿qué? Lo que tengo en la parte final. Este libro que se llama Revelaciones, que lo conocemos como Apocalipsis, es lo que estamos esperando. Cristo viene. Entonces, toda la Biblia es una constante espera. Esperaron al Mesías y vino, ¿verdad? Luego Él se va y avisa a través de estos ángeles, vuelvo, ya vengo. Y cuando tú lees al final Apocalipsis, lo último que dice, ¿sabes qué es? La última palabra, mira, lo último que dice en toda la Biblia, ¿alguna vez lo has leído? Las últimas líneas de Apocalipsis, cuando termina la Biblia, dice, ciertamente, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, ven Señor Jesús. ¿Eso qué es? Espérame, espérame, eso es lo que está diciendo, espérame. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amén. Entonces, eso es lo que dice. Si tú me esperas, si de frente vas, difícilmente el Señor te va a acompañar, difícilmente vas a dejar actuar al Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Jesús, el Espíritu Santo, cuando viene, el poder de lo alto,
siempre encuentra a su pueblo esperando, obedeciendo y orando juntos. Ahora, acá viene el versículo 15. La declaración de Pedro. Yo declaro. No, pero es una declaración de Pedro en este sentido. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que estaban reunidos y eran como 120. Y dijo: hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura, dice, donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros, porque era parte de este ministerio. Esto, no sé, pero me parece estar sintiendo el dolor de Pedro, de que su compañero de batalla, haya hecho eso y que él fuera el hijo de la perdición. O sea, no lo había leído así antes y por eso siento un poco de tristeza al leer esta línea. Nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros porque era parte de este ministerio. La cara de los discípulos al ver llegar a esa turba y ver a Judas delante y ver que se acerca y le besa el rostro al maestro. Ha sido una cosa terrible. Y ahora, el camino de Judas, versículo 18 y 20, al 20. Con lo que le pagaron por su iniquidad, por su maldad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Qué tal la descripción, verdad? Como esto lo supieron todos los habitantes de Jerusalén, aquel campo se llama Aceldama, que en su lengua quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva allí y que otro tome su oficio. Entonces Pedro está haciendo alusión a un salmo donde se está hablando del estado en el que deja el espacio Judas. Ahora, no hay contradicción, por si acaso. Judas sí se ahorcó, se rompe la ramita y se viene abajo y sucede esto. No hay contradicción tampoco porque él lanza 30 monedas a los sacerdotes, ¿se acuerdan? Él cuando tiene el remordimiento de lo que ha hecho y ve lo que está pasando con el maestro, va prácticamente seguramente a querer decir no hagan eso y lo mandan a rodar, entonces le tira las monedas. Entonces, ¿cómo compró el campo de sangre? Sucede, y acá hay que verlo bien, que cuando el sacerdote entrega dinero para la compra de un esclavo o algo, ese dinero no puede ser, si es devuelto, no puede ser echado otra vez en las arcas de la ofrenda. Ya no puede entrar ahí. Tiene que tener un uso. Entonces, aunque aquí en la descripción está hablando de que compró, dice, con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo. Está hablando del valor de esas 30 monedas que permiten comprar un campo. Todo parece indicar que este campo, el que llamaba el campo del alfarero, fue comprado realmente por el sacerdote, con las monedas que le devuelve, porque no pueden hacer uso de esas monedas que están manchadas de sangre en el templo. Y al campo le llaman campo de sangre, Aceldama. Así que, mira, que su habitación quede desierta, que nadie viva allí y otro tome su oficio. Entonces, continúa Pedro hablando en el versículo 21 y dice, se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, ojo, que nos acompañaron todo el tiempo, no esos que iban y venían, que estaban no, están viendo quiénes son esa manchita que siempre estaba ahí y que vieron todo del Señor Jesús. Se hace necesario, dice Pedro. 22. Desde que Juan bautizaba,
Juan el Bautista, ¿no? Hasta el día en que el Señor subió al cielo. Acaba de ocurrir que el Señor subió al cielo. Que han estado desde que Juan bautizaba hasta que el Señor subió al cielo. Han pasado 3 años. Uno de los que ha estado todo el tiempo ahí, a eso se refiere, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. Estamos viendo que los 12 apóstoles deben haber participado como testigos en la resurrección de Cristo. Cuando tú debes dar testimonio de algo, lo dices solo, sin testigos, pues te pueden creer o no. Pero cuando tienes 1 o 2 testigos que dicen sí, lo que dice Danilo es verdad, tú ya les prestas atención y puedes ir corroborando la información. El cuerpo de Jesús no fue robado, como los sacerdotes, sobornando a los guardias que estuvieron allí frente a la tumba, dijeron que dijeran, ¿verdad? No, el cuerpo del Señor, abriéndose la piedra, sale por sí mismo resucitado. Ellos pueden dar fe de eso, pero tiene que ser el 12º alguien que participó sin ser parte de los 12. Ahora sí, Pedro está proponiendo que haya uno que los haya acompañado siempre. 23. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. 24. Y en su oración dijeron, Señor, tú conoces todos los corazones. Muéstranos a cuál de los 2 has escogido, José, Barsabás, o a Matías. Y dice así el 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de la que Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía. ¿Dónde es eso? ¿Dónde se fue Judas? Claro, pero ¿dónde se fue el alma de Judas? Acá de frente ya le está diciendo, él está allá. Ahí no hay duda, ahí no hay duda. Y ahora, ¿quién fue Matías? Versículo 26. Y le echaron a suerte, y ésta recayó en Matías, y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles, o sea, con Matías 12. Ya, con Matías hay todo un tema, y le he dedicado un poquito de tiempo esta vez. Número 1, una oración de campeonato, ¿verdad? Señor, tú conoces los corazones, sabes esto, oriéntanos, muéstranos. Luego, hecho dados. Suena raro, ¿no? Hecho palitos. Ya. Se critica eso. Se dice, después que han orado, ¿por qué echan suertes para ver quién sale? Y el tema de la suerte y del juego y todo eso está tomado con la Biblia, les cuento, le dice claramente, lo toman como hechicería. ¿Ya? Toda cosa que tenga que ver con lotería, suerte y todo lo que son eso, le dice claramente hechicería. Pero bueno, aquí no es hechicería propiamente. El Espíritu Santo aún no estaba ahí en ellos. Entonces lo que hacen es este palito, uno de estos 10 palitos, es más corto que el otro, o es más largo que el otro. El que saque el palito más largo, el más corto, ese será. Ya, han orado, bien, y han dicho, saquen el palito. No están jugando a ver quién da más, no, nada de eso, no es ese tema. Están solamente eligiendo a alguien, pidiendo que Dios lo guíe. Pero cuando ves que sale Matías, no lo vuelves a ver en toda la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo? Pero para que lo mencionen, para que sea. Mira, acá vienen las posiciones, acá viene la posición de decir cómo pues lanzan suertes. Como también la que estoy diciendo, ya pues, ¿qué iban a hacer? ¿No? ¿Tú quieres ser el próximo apóstol? ¿O tú quieres ser el próximo apóstol? Ya que igualito. No. Miren, Matías no aparece más en la Biblia, pero les voy a contar un poquito de Matías, porque sí hay levantamiento histórico, y tiene que ver con la tradición también.
Hay un cronista llamado Eusebio de Cesarea que escribe una historia eclesiástica y donde menciona que algunos relacionan a Matías con los 70 discípulos que manda Jesús por delante. Hay una escena donde habla de los 12 y hay otra escena donde manda a los 70. Los manda por delante donde Jesús va a caminar para que ellos vayan con el poder del Espíritu Santo avisando que el Mesías ya llegó, avisando las buenas nuevas, haciendo milagros, sanando, expulsando demonios. Entonces, según Eusebio de Cesarea, en esa mancha de los 70 habría estado Matías. ¿Cómo lo sabe Eusebio de Cesarea? No lo sé. Pero lo pone dentro de su historia eclesiástica. Eso lo pueden ver en Lucas capítulo 10, por si acaso, del Evangelio. Eso encajaría con el requisito que se dice aquí, de que Él estuvo en todo momento presente durante los tiempos del Señor Jesús, con ellos. Ahora, Eusebio de Cesarea lo asocia con una vida de disciplina, de santidad y de buen testimonio. Está hablando alguien extra Biblia, pero está hablando de este personaje del cual no se sabe nada en la Biblia, pero que se aparece solamente como el apóstol número 12. Ahora, ¿qué nos dice nuestro querido pastor Chuck Smith, el que funda el movimiento de Calvary? Él solía enfatizar lo siguiente: el silencio bíblico sobre Matías es intencionalmente sobrio. La Escritura no magnifica al hombre, sino la obra del Espíritu Santo a través del hombre. No es que levanta a Matías y Matías es el superapóstol, o Pablo, o Pedro, o Felipe. Son los nombres que aparecen en Hechos. Santiago también aparece en Hechos. No, está hablando del silencio en el que actúa el Espíritu Santo y Matías no está haciendo la excepción. Entonces no levanta la Escritura al hombre. Tengo que aprovechar a decirles, pastor, ¿por qué la Biblia católica tiene más libros que la Biblia que yo tengo aquí? Son los libros apócrifos. ¿Y qué tienen de característica los libros apócrifos? Cuando los lees detenidamente, ves cómo se magnifica al hombre. Situación por la cual se separa de la Biblia que tenemos, del derecho canónico, y nosotros tenemos una Biblia donde solamente se exalta el nombre del Señor. Esa es la gran diferencia. Así que Macabeos, y tanto, el eclesiástico, etcétera, 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 son libros añadidos post de todo lo que tenemos como Biblia y que buscan y mencionan cuál fue la participación del hombre en toda esta historia. Eso no me interesa. En todo caso, lo estamos pidiendo aquí. Ahora, Matías, sigo en la mirada de Chuck Smith, fue elegido correctamente. Ahí está el tema de la discusión. Pero echaron suertes. Bueno, ¿de qué otra manera lo iban a elegir? No están viendo quién tiene la suerte, sino echan a ver quién va a ser. Han pedido al Señor, han orado, ahí está. Elegido correctamente Matías, obediente, porque asume el apostolado, y es usado por Dios otra vez, silenciosamente. Silenciosamente. El que está reventando las redes con sus prédicas y los gritos, yo te digo que en nombre del Señor Jesús, tenle cuidado. Yo te digo que Dios no utiliza algún gritón, pero lo tengo que decir así, pero tenle cuidado. ¿Sabes qué? Al peruano, al venezolano, al colombiano, al caribeño, les encanta que griten. Pero esa no es la prédica ideal. Hasta donde yo sé, Jesús quizás alzó la voz cuando dijo, fariseos hipócritas, pero después no gritaba. Cuando se levantó en la barca con la tormenta, cielo, enmudece. Gritaba.
Seguramente a Lázaro le levantó un poco la voz, ¿no? Para que no salga otro muerto por ahí. Solo en el templo cuando proponen los candeles ahí. Ni siquiera gritó. O sea, realmente gritó. Agarró, comenzó a voltear todo y dijo, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Así es, pero ahí está haciendo cumplir una profecía bíblica donde los discípulos escuchan y reaccionan, se dan cuenta que se está produciendo una señal. Pero gritó, ni siquiera le cayó el latigazo a un hombre. Fue a las mesas, todo volteando, la gente obviamente, me volteó la mesa, yo me caigo. Ya. Entonces, esos predicadores, no voy a decir más, pero simplemente, si yo levanto un poco la voz, de pronto es por un poco la emoción, pero no voy a estarles acá gritando a ustedes, caigan y chapa el chosica. No voy a decir eso, pues. ¿Por qué? Bueno, en el silencio, el Señor actúa. Y con el tema de Matías, pues acá no sabemos si gritaba o no gritaba, pero lo cierto es que no se sabe nada de él. Nos enseña que no todos los siervos de Dios serán conocidos. Entonces, si querías que tu nombre estuviera en una calle, bueno, yo tenía una aspiración de tener mi nombre en una calle de Cajamarca. Preocúpense más, eso, bien, lo voy a traer como a colación, no lo pensaba hacer, pero aprovecho. Cuando llegan estos discípulos, llegan así emocionados de esa ida a los pueblos y de ese retorno de haber ellos estado por el Espíritu Santo con el poder que les dio Jesús, sanando enfermos, expulsando demonios, todo. ¿Qué cosa le dicen al maestro? Maestro, hasta los demonios se nos sujetan. Y él dice, yo veía a Satanás cayendo del cielo como un rayo. No se alegren de que los demonios se les sujetan, sino de que sus nombres están registrados en el libro de la vida. ¿Y eso qué fariseo lo sabe? Nadie lo puso por escrito, pero el Señor lo dijo y está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo importante no es cuántas veces aparecemos en la historia, ¿ya? Sino si fuimos fieles cuando Dios nos llamó. Eso es lo importante. El silencio acompaña la gloria de Dios. Entonces, estoy parafraseando un poco los mensajes de Chuck Smith con respecto a este punto. Qué interesante el tema de Matías porque permite hablar de esto. Miren, ¿qué estamos aprendiendo hoy? Estamos aprendiendo que, Pedro es algo excepcional, que se levante y haga una propuesta tomando los salmos como fundamento para elegir a un hombre como apóstol. Eso no lo hemos visto en Pedro antes, es primera vez. Y todavía no ha venido el Espíritu Santo como va a venir ya en el siguiente capítulo. Entonces, elige con un criterio bíblico a quien va a suceder a Judas. Y dice, es necesario que este puesto esté ocupado. Y ahí viene toda una filosofía de los 12, los G12 y tanta cosa que no tiene nada que ver. No se trata de hacer 12 en una iglesia multinivel donde de pronto se pueden ganar muchos recursos a través de estos 12 que tú tienes, estos 12 que tú tienes. Eso es Jambal, eso es Unique, eso es otra cosa. Eso no es iglesia, ¿ya? Si tú discipulas a uno, y el Señor te ha permitido que veas a uno dispuesto a ser discipulado, y ese hombre va a hacer maravillas mucho mejor que tú, pero te usó a ti para discipularlo. Eso es lo que importa. Si son 20, bueno, son 20. Eso le está poniendo Dios, no son los 12. Tengan cuidado con esos conceptos y esos paquetitos que nos acompañan a través de la vida. Entonces, ¿qué más estamos aprendiendo por encima de esto? Saben que si tú mandas a hacer cosas por tu cuenta, creyendo que Dios está contigo, prepárate a tener una gran caída. Porque vas a hacer así, porque Dios no sabe
vas a caer igual. Entonces, si lo buscas en espera, en oración, en guía, antes de ver el siguiente paso, no te endeudes, no le hables a tu hijo por lo que se portó mal. Toma aire, espera en el Señor primero y luego da el paso si crees que el Señor te está contestando lo correcto. No te mandes solo. Es lo que solemos hacer. El hombre y la mujer confían más en su misma inteligencia y en lo que sabe que en lo que Dios puede hacer. Ahí está la diferencia. Miren, cuando estaba en la Alianza Cristiana, el pastor principal un día hablaba de yugo desigual. Y hablaba de yugo desigual en el tema del matrimonio, los jóvenes, todo, pero lo aplicó también al tema de los negocios. Yo estaba en ese momento que buscaba el sol en el bolsillo que me había puesto y en algún momento se había caído. Ni siquiera estaba el sol. Estaba así, aguja. Entonces, cuando estuve en ese tiempo, escuchaba al pastor hablando de esto y de pronto hablé de negocios. Y de pronto me llamó la atención. Encima era argentino el pastor, entonces cuando lo dijo vibrando, no como vibran los argentinos, ¿no? Ya, y dijo, hermano, si tienes un socio que no es cristiano, se han metido juntos a un negocio, rómpelo, hermano, rómpelo. Y yo dije, wow, qué exagerado. Dije así, qué exagerado, de verdad lo pensé, qué exagerado. Pero con los años y las caminatas en el Señor, y yo que no soy negociante, soy una persona que trato de ver la utilidad del dinero. Sí, por favor, ese celular, el volumen, gracias. Trato de ver la utilidad del dinero y los beneficios que nos brinda, que el Señor nos dé algo, ¿no? Para poder nosotros avanzar. Pero hacer negocios, solamente uno. Y ese negocio uno, dije, yo lo hago solo. Pero al final estuve con dos hermanos, que no eran hermanos. Uno se fue del país y el otro no era hermano. Y he estado durante meses con todo un planteamiento que parecía muy bien hecho para que yo no estuviera aquí, yo estuviera ya caminando en las redes, vendiendo con extranjeros y haciendo cosas y llevando mi vida cristiana ya, ¿no? Siguiendo en mi mundo, con mi familia, junto con Mechita. Pero nada caminaba bien. Todo estaba hecho bien. Nada caminaba bien. Y al preguntarle al Señor, finalmente, ¿qué cosa quieres que haga para servirte como tú quieres? Es lo que ha hecho que esté aquí. Eso lo sabe mi esposa. Sí, ¿verdad? Cortar todo, ¿no? Lo primero que se cortó, ya se los he contado antes, es el disco duro donde estaba toda mi información. Se malogró. Todo lo que tenía de años ahí. Y antes de empezar a terminar de morirme y desesperarme, 3 semanas después, con un comentario de uno de los que accedí así, a ver qué puedes hacer con esto, me dijo, es bien raro lo de tu disco duro. ¿Por qué? Porque cuando se malogra un disco duro, traquetea, lo enchufas y comienza, taca, taca, taca. Pero el tuyo lo pones y enciende bien, pero no traslada la información a la computadora. Me quedé pensando, ¿qué fue lo que le dije al Señor? Porque cuando pasan esas cosas, sí me sucede que se me activa en el silencio. ¿Qué cosa debo hacer para servirte como tú quieres? Lo primero era, deja todo lo que estás haciendo. Y estás en yugo desigual. Mi socio. Así que eso es lo que pasó a continuación. Y luego varias cosas más que han hecho que vea el camino pastoral y que luego el Señor nos traiga aquí. Más cosas han pasado que solamente guiadas por el Señor pudieron pasar para que eso esté caminando como está caminando. Así que no te lances.
Mejor créele al Señor. Acuérdate de Jonás. Sí, Señor. Profeta del Señor. Sí, Señor. Perfecto. A Nínive, ¿verdad? Ok, me voy para allá. Chao. La hizo bien larga, pero al final tuvo que hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. Levántate, anda a Nínive y diles que en 40 días van a ser destruidos por mí, por su pecado. ¿Lo hizo? ¿Murió Jonás por eso? No. ¿Y murieron ellos? No, el Señor de pronto vio arrepentimiento y dijo, ok, los perdono. Es la forma de Dios, no somos nosotros. Sí es importante que estés con la palabra abierta. Sí es importante que leas y que ores para que te dé entendimiento. Sí es importante que sepas que tienes aquí una iglesia y un pastor que está dispuesto a explicarte lo que no entiendes y guiarte en lo que el Señor nos guíe después de orar. Estoy resaltando eso. No es que yo tengo la solución. Tenemos preguntas, tenemos familia, tenemos personas por las cuales estamos orando y anhelando que cambie el chip y que tenga una disposición de buscar de verdad al Señor. Y que las emociones sean solamente algo agradable que acompañe el tema, pero que no sean tu decisión, el motivo de tu decisión. Ya se los he dicho antes, por emociones pueden estar haciendo una fiesta y al día siguiente algo se turbó, por emociones puedo levantar el revólver y ponérmelo en la cabeza al día siguiente. Esas son las emociones. Y eso es lo que maneja Satanás. Y se divierte. Uno más. Es lo único que sabe hacer. Es lo único que sabe hacer. ¿Por qué? Porque al hombre y a la mujer le gusta hacer lo que quieren hacer. Es por eso. Jesús nos dice, haciendo las cosas del cielo, guardando tesoros en el cielo, mirando las cosas de arriba. Las cosas del mundo pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Y vengo pronto. ¿Qué más necesitamos saber? Así que hoy aprendo algo y lo comparto con ustedes. Yo también soy impulsivo, o yo también caigo en depresión. No depresión, caigo en angustia. Conozco lo que es angustia. Conozco lo que es ver a mi esposa alterada por alguna cosa que pase y decir, no puedo solucionar esto. Viendo de pronto el silencio que hay, cosas. Viendo de pronto la lluvia y el barro. ¡Ah! Ya, pero, y todo lo anterior que ha hecho el Señor aquí, no lo estoy viendo. No me doy cuenta que Él ya edificó, hizo, puso. Me hago preguntas y las entregamos, ahí sí hablo como esposo también, las entregamos al Señor. Porque yo no puedo responderlas. Yo no sé qué va a pasar de aquí en las próximas 2 horas. Lo que yo sí sé es que es el Señor el que está guiando esto. Esta es su obra. Y acá los discípulos, si nosotros aquí tenemos una iglesia, sabemos del Espíritu Santo y tenemos la Biblia, pues los discípulos tenían solamente un lugar que le decían el aposento alto, donde se mantuvieron orando, unánimes, esperando que venga poder de lo alto. El próximo domingo, si seguimos acá, si Jesús no vino por su iglesia, el próximo domingo vamos a ver la llegada del Espíritu Santo en la tierra, el capítulo 2. Entonces realmente tenemos esperanza, hermanos. Eso está por suceder. El Espíritu Santo llegó, está en la iglesia 2000 años y un día, al llamado del Señor Jesús, regresará y nos llevará a todos los que estamos y que somos de Él. Muy bien, amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre. Tú has permitido este día y has permitido esta lección. Ayúdanos a perseverar en oración, a no confiar en nuestra fuerza, Señor. Tú eres, Señor, en quien queremos confiar y depositar toda nuestra mirada.
porque tú, Señor, nos ayudas a entender que actúas en nuestra vida en la medida que también nosotros dejamos que actúes en nuestra vida. Tú, Señor, en tu Santo Espíritu, ilumínanos, ayúdanos por la gracia que has derramado, Señor, sobre nosotros. Nosotros podemos acudir a ti sabiendo que accedemos al trono de la gracia, que recibimos gracia, Señor, y que por tu infinita misericordia hoy seguimos aquí aprendiendo de ti. Oramos por quienes nos acompañan en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Oramos porque te conozcan como hoy has permitido que yo te conozca y que puedan caer a tus pies un día, Señor, y que seas tú, Señor, el que pueda recibirnos un día en el cielo y pueda decirnos: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven al gozo de tu Señor. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a recordarte saliendo de esta puerta en toda esta semana, esperando en ti, orando, esperando ese poder de lo alto que ya vive en nosotros. En tu nombre lo decimos al Padre. Amén. Amén. Vamos a cantar al Señor. Tómame